La unción del Espíritu Santo es el título del día de hoy. En Hechos 2 vamos a ver el cumplimiento de la expectativa que se había generado en el capítulo 1 de Hechos, que viene a ser casi como un estallido del Espíritu Santo a través de los discípulos del Señor. Y vamos a ver la razón por la que esto ocurre. Y todo esto ocurre básicamente en los primeros 4 versículos del capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y incluso ahí viene como título, me parece, la venida del Espíritu Santo en algunas Biblias, y en otras viene algún título diferente, pero se trata sobre lo mismo. En este capítulo, hermanos, déjeme decirle que vamos a encontrar muchos problemas doctrinales y que se ha originado que haya malas interpretaciones. Así que vamos a ir con bastante cuidado en el estudio, así que vamos a ir poco a poco, de tal manera que nos quede claro, entendiendo que algunos tal vez venimos de algunas congregaciones donde nos dieron algunas predicaciones o enseñanzas que no se ajustaban completamente a la palabra del Señor. Y aunque hay algo maravilloso y hay algo precioso como esa promesa del Espíritu Santo que es manifiesta en el libro de los Hechos, acá en el capítulo 2, sin embargo, junto con eso, vienen algunas cuestiones que tenemos que tener muy en cuenta. Así que vamos a tomarnos el tiempo necesario a fin de que todos nosotros podamos comprender, y luego vamos a ir avanzando un poquito más rápido, pero para empezar queremos tomarnos un tiempo considerable. Además de que aquí en el pasaje que vamos a leer hay mucho que aprender respecto a nuestra misión, aquella que nosotros tenemos que cumplir y para la cual nosotros hemos sido llamados. Así que vamos al versículo 1 del libro de Hechos capítulo 2. Vamos a hablar sobre la gran fiesta de Pentecostés. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Estaban todos unánimes juntos. Y aquí hay un problema doctrinal, entre comillas, vamos a llamarle así. ¿Por qué? Que debemos entender lo siguiente, que Pentecostés es una fiesta solemne que lo celebraban los judíos. Y siempre fue así. No fue una experiencia mística común entre los cristianos, fue de judíos. Y por ahí tenemos que ir deslindando algunas cosas, porque ahora se quiere celebrar Pentecostés entre los cristianos, y Pentecostés es una fiesta netamente judía. ¿Cuántos van entendiendo ahí? Hasta el momento. La palabra Pentecostés quiere decir 50, o sea 50. ¿Por qué? Porque se celebra en el 50º día y toma lugar después de las 7 semanas, es decir, después de 49 días. El siguiente pues es el día 50. Entonces la fiesta llegó a ser conocida como el nombre de 50, es decir, Pentecostés, como así lo narra acá en el libro de los Hechos. Ahora, esto no tiene que ver absolutamente, quiero decirles que todas las fiestas de Pentecostés que se celebraban no tienen nada que ver con ninguna experiencia cristiana, ninguna. Es una fiesta judía y nada más. Eso es todo. Lo que pasa aquí en Hechos 2 es algo tan especial y es único, hermanos, en toda la historia. No podemos decir que eso se ha vuelto a repetir como se produjo ahí en Hechos capítulo 2, que vamos a leer más adelante. Fue un día cuando el Espíritu Santo de Dios vino para morar en los creyentes y para hacerlos nacer de nuevo. Entendiéndose que eso ya lo hemos explicado, que todo aquel que es un verdadero cristiano, y para ser un verdadero cristiano necesitamos arrepentirnos y poner nuestra fe en Jesucristo. No repetir una oración, arrepentirse genuinamente. Y en ese instante que se arrepiente y pone su fe en Cristo Jesús, es que uno viene a ser hijo de Dios. Y cuando uno viene a ser hijo de Dios, entonces viene esta promesa del Espíritu Santo sobre todos aquellos verdaderos hijos de Dios. Eso no lo voy a hablar porque me demoraría mucho, ya lo hemos hablado en estudios anteriores. Nunca se ha repetido este acontecimiento de Pentecostés y tampoco se va a repetir. Y vamos a seguir viendo el versículo 2.
Y de repente, es como Dios obra. Dios no está sujeto a una hora, no está sujeto a un día. Siempre Dios, cuando quiere manifestarse a su pueblo, lo hace con un de repente en el tiempo de Él. Para el hombre es de repente, pero para Dios es en el tiempo perfecto, en el kairos, el tiempo de Dios. Recordando que nosotros nos dejamos guiar por el tiempo cronos, de donde viene cronómetro, cronología. Pero el tiempo de Dios es tan diferente al tiempo del hombre. El tiempo de Dios es el kairos, es el tiempo perfecto de Él, y que no tiene nada que ver con el tiempo del hombre. Nosotros vivimos apurados, nosotros vivimos con preocupaciones, nosotros venimos con tantas cosas arrastrando. Y si Dios no nos responde de inmediato, ya parece que pasó mucho tiempo. Y si demora de repente en contestarnos una oración un mes, ¡wow! Fue una eternidad. Pero Dios sigue siendo Dios y está en su trono de gloria, y Él no se inmuta porque las cosas pasen, porque todas están bajo su control y dependen de Él. Entonces, aquí Lucas dice, y de repente, para él fue como una sorpresa, pero en el tiempo de Dios estaba en el tiempo perfecto. Vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hay un gran estruendo, dice, como viento, y la Biblia lo describe como un viento recio, es decir, fuerte, un viento con mucha intensidad, violento. Y el sonido dice que llenaba toda la casa donde estaban reunidos. Y así es como Jesús describió al Espíritu Santo cuando Nicodemo se convirtió. No sé si ustedes recuerdan ese pasaje, cuando hablan sobre el nuevo nacimiento por el Espíritu. Está ahí en Juan 3:8, dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Fíjense, asociado, va relacionado a lo que estamos viendo aquí en el libro de los Hechos. Versículo 3, sigamos ahí. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. ¿Así dice su Biblia? ¿Sí? Como de fuego. Eso no es fuego, eso es como de fuego. Esta palabra es importante, por eso que estoy resaltándola. Asentándose sobre cada uno de ellos. La palabra más importante, como acabo de resaltar, es esa palabra, como. No son lenguas de fuego, sino como lenguas de fuego. Y eso marca una gran diferencia, hermanos. Esto es importante porque muchos creen que el bautismo del Espíritu Santo, que está tomando lugar en estos versículos por primera vez en toda la historia del hombre, es el bautismo del Espíritu Santo y fuego, pero no es así. Es una gran diferencia. Recuerden, quiero que sepan, esto no es el bautismo del Espíritu Santo. Por eso quisiera llevarlos a Mateo capítulo 3, versículo 11 y 12, donde habla sobre esto, a fin de que no haya esos errores o esa equivocación, porque eso es muy común. Y muchas veces se ora y dice, Señor, bautízame con fuego. Y lo que no saben es que fuego significa justicia, juicio. Es decir, está diciendo, Señor, aplícame el juicio a mi vida. Pues imagínense qué locura pedir así. Pero eso muchas veces se hace por falta de entendimiento. Mateo 3:11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. ¿Quién estaba hablando ahí? Muy bien. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Aquí es fácil ver, hermanos, que fuego que se menciona aquí en esta parte, en este párrafo, es el fuego del infierno que nunca se va a apagar, es juicio. Se trata de dos diferentes bautizos. Un bautizo es para los salvos, es el bautizo del Espíritu que está narrando, que estamos estudiando en el libro de los Hechos, capítulo 2, y en 1 Corintios 12:13, y otro es el bautizo para los inconversos cuando sean sumergidos en el lago de fuego, en un bautizo de fuego, que son cosas muy, muy diferentes.
Por eso que cuando a veces he escuchado a algunas personas orar y algunos incluso dirigir oraciones, Señor, descienda tu fuego sobre este lugar. Y yo digo, tanta es la misericordia de Dios, porque aún en la ignorancia Dios no responde esas oraciones. Porque fuego es juicio de Dios. Y a lo largo de toda la Biblia siempre ha sido juicio de Dios. Podría mencionarle muchos otros versículos, pero solamente estoy haciendo mención a uno, porque si no me demoraría en extenso. Por lo tanto, hermanos, tenemos que tener cuidado cómo nosotros oramos. Las lenguas que aparecen aquí en Hechos, volvemos ahí, no son como fuego, no son fuego, sino son como fuego. ¿Recuerdan ese como? ¿Qué significa? Es un símil. No es fuego. El enemigo anda como león rugiente. ¿Cómo? ¿Eso significa que el diablo es un león? Es como. Es un símil. Es una figura literaria. ¿Estamos aclarando eso? ¿Está bien? ¿Está claro? Muy bien. Entonces, las lenguas de acá de Hechos 2 es una manifestación visible de este evento único cuando el Espíritu Santo por primera vez vino a morar en los creyentes y hacerlos nacer de nuevo. Sigamos el versículo 4 para poder entender. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. No vamos a tomar tiempo para hacer un estudio profundo sobre las lenguas, pero ya lo hemos explicado en alguna otra oportunidad. Pero quisiera que veamos y observemos con cuidado. Dice que son llenos del Espíritu Santo, pero cuando comparamos esto con Hechos 1:5, entendemos que esos son bautizados en el Espíritu Santo también. Este tema realmente, hermanos, es bastante profundo para un estudio exhaustivo en esos momentos, aunque ya, como les decía, lo hemos estudiado con anterioridad. Sin embargo, vamos a aclarar algunas cositas para beneficio de aquellos que de repente no estuvieron presentes en los estudios que hemos dado anteriormente. Hoy en día, todos los que se arrepienten de sus pecados, todos aquellos que ponen su fe en Cristo Jesús, no dice, yo me arrepiento, no. Es mostrar que estás arrepentido. Y no solamente arrepentirte, sino dice alejar de su pecado. El que se arrepiente, el que encubre su pecado, ¿qué dice? No alcanzará. Mas el que lo confiesa y se aparta, o sea, son dos cosas importantes. Es confesar sus pecados, pero es apartarse, alcanzará misericordia. Porque algunos, usted los ve que pasan al frente, incluso se hincan y están, me arrepiento de esto, Señor, pero nunca se alejan del pecado. Eso no es un arrepentimiento. Porque a veces algunas personas que vienen con cierta mentalidad piensan que a Dios se le puede tomar el pelo. Piensan que a Dios se le puede tratar como un tonto. La idea acá es que si yo me voy a arrepentir, yo tengo que demostrar que me voy a arrepentir. ¿Y cómo demuestro que me voy a arrepentir? Alejándome de mi pecado, de aquello que ofende a Dios. Me arrepiento, pido perdón a Dios, pero también yo hago mi parte en alejarme de ese pecado que me ha llevado a constituirme enemigo de Dios. Al hacer eso, poner mi fe en Jesucristo como mi Salvador personal, es que yo paso a ser hijo de Dios. A menos que eso ocurra, no pasa nada. Porque la Biblia, en ninguna parte de la Biblia dice tú serás hijo de Dios o tú serás salvo, para ser más claros, de la ira venidera asistiendo a una iglesia. No dice eso, pero sí dice arrepintiéndose y poniendo su fe en el Señor. Así que todos aquellos que son salvos van a tener este bautismo del Espíritu, porque en ese momento están naciendo de nuevo, y es una experiencia común entre todos los que son salvos el día de hoy. Si no, vayamos a 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, para que quede claro esto. Porque por un solo espíritu
fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. A todos, sin excepción. Los que hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo, podemos andar llenos de él o no. Y esta es otra cosa diferente. Una cosa, ser llenos del Espíritu Santo, y otra cosa es ser bautizados. El bautismo del Espíritu Santo lo reciben todos aquellos que han puesto su fe en Jesucristo, aquellos que se han arrepentido, aquellos que son salvos. De inmediato reciben el bautismo del Espíritu Santo. No necesariamente hablando en lenguas, y ahorita vamos a hablar de repente de eso, aunque en otro momento ya les expliqué todo ello. Porque muchas veces se hace sentir tan mal a las personas que llegan a la congregación o están en la congregación y son creyentes genuinos, son creyentes que dan testimonio, aunque no hablan 4 lenguas por ahí. Sin embargo, todos le están señalando y los están juzgando porque no hablan 4 lenguas. Pero ¿qué de aquellos que hablan unas cuantas lenguas y aprendidas? Y así como hablan lenguas, también tienen la lengua larga para poder chismosear, para poder meter cizaña y todo lo demás. No me va a decir que esa persona nació de nuevo. ¿Por qué? La Biblia dice bien claro y dice, por sus frutos los conoceréis. No dice por las lenguas que hablan los conoceréis. ¿Ves? ¿La verdad que Dios no dice eso? Por los frutos, es decir, es su forma, su carácter, su comportamiento. Pero a veces se da énfasis a cosas que realmente no te llevan a la salvación. Así que la llenura, hermanos, del Espíritu Santo, les decía que es muy diferente al bautizo. Y la llenura es algo condicional. ¿Por qué? Está condicionado a qué tanto nosotros queremos someternos a Dios. Efesios capítulo 5 versículo 18 dice, por ejemplo, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Es decir, busca ser lleno del Espíritu. Tú eres salvo, sí, pero busca ser lleno del Espíritu. La llenura del Espíritu Santo se refiere al control que tiene del creyente. Ahora, no estoy hablando que el Espíritu Santo viene y posee a alguien como algo sobrenatural y te mueve como títere. No. Lo que hace el Espíritu Santo cuando tienes esa llenura del Espíritu Santo, ¿sabe qué pasa? Te da la capacidad de poder controlar, de poder dominarte a sí mismo y someterte a Dios y vivir en su voluntad, en su santidad, buscando siempre su justicia. Es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Eso es cuando estás lleno del Espíritu Santo. Muchas veces hay cristianos que andan cayendo todos los días. Y es porque no están llenos del Espíritu Santo. Es porque no le están sometiendo a Dios. Según de Timoteo capítulo 1 versículo 7 nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero ¿cuándo va a ocurrir ese dominio propio? Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo. Es decir, ser lleno del Espíritu Santo no es solamente hablar lenguas, es tener el dominio propio, que es lo que mucho falta dentro de la congregación. Allí vemos la capacidad de cómo está obrando el Espíritu Santo, si es lleno o no es lleno. Y muchas veces decimos, es que mi carácter, es que yo me apellido Sánchez y por eso los Sánchez venimos así. Espero que ninguno se apellide Sánchez, estoy hablando de mí. Bueno, si hay Sánchez, disculpe. No, pues sí, yo por la risa yo creo que sí hay varios Sánchez. Bueno, pero es que los Sánchez somos ahí, ya lo traemos en la sangre. ¿Y dónde está el dominio propio? Pregunto yo. ¿O acaso Dios no ha estado obrando nada en mi corazón, en mi vida? O entonces significa que yo no estoy dejando que Él se llene mi vida, que yo esté lleno de su Espíritu Santo. Entonces, hermanos, si estamos nosotros tratando de acallar tal vez nuestra falta de interés en ser llenos, hoy yo creo que es tiempo de decir basta, hasta acá. Voy a anhelar ser lleno. ¿Cómo se logra? Sometiéndose a la palabra del Señor, sometiéndose y obedeciéndole a Él, obedeciéndole, anhelándole, deseando. La llenura del Espíritu Santo resulta en un creyente que habla con denuedo acerca de Cristo. Lo vimos incluso el día jueves anterior. Veamos algunas cosas sobre las lenguas, porque les dije que íbamos a tocar algunos puntitos. No vamos a profundizar, de hecho,
porque ya hemos hablado en anteriores oportunidades, pero quisiera tocar algunas cosas básicas. Dice, el versículo 8, las lenguas bíblicas de Hechos 2 son idiomas conocidos. Fíjese, veamos al versículo 8, de ahí de Hechos 2, dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Es decir, las lenguas que estaban hablando eran lenguas de idiomas conocidos por las otras personas. No era un montón de palabras que a veces no se reconocen, sino sí, los otros conocían lo que estaban hablando. O sea, no encontramos que había personas hablando incoherentemente. Todos estaban hablando idiomas que otros conocían, que estaban ahí alrededor. Pero esto no es lo más importante. Mire, lo más importante es lo siguiente. Aquí viene la llenura del Espíritu Santo. ¿Sabe qué? Produce un creyente, un cristiano que habla de Cristo con todo el que se encuentra. Hechos 1:8, que ya lo vimos, lo que está pasando aquí en el capítulo 2 es lo que en Hechos 1:8 ya Cristo lo había anunciado. Es lo que Cristo había prometido. Dijo que el Espíritu Santo vendría, ¿para qué? Para dar poder y ser testigos de Dios. ¿No dijo así? Sí, lo que dijo 1:8, si no, léalo. No dijo para otra cosa. No dijo que te voy a poner el Espíritu Santo, te voy a llenar del Espíritu Santo, te voy a bautizar con el Espíritu Santo para que seas bendecido, prosperado y estés en victoria. No dice en ninguna parte de la Biblia, dice eso. Pero muchas veces hemos tergiversado lo que verdaderamente es el poder de Dios, es la unción de Dios, es la unción del Espíritu Santo. En Hechos 2:4, cuando reciben el Espíritu Santo, comienzan a testificar. Entonces la llenura del Espíritu Santo produce un creyente que testifica, o sea, resulta en un seguidor de Cristo que evangeliza de manera intencional, que no lo están puchando para que vaya a evangelizar, que no lo están empujando para que, hey, hoy nos toca evangelismo, sino que voluntariamente va y comienza a producir frutos, hablando y predicando y enseñando a otros con tanto ímpetu que esto se llama denuedo. Ahí se produce, esa es una evidencia de la manifestación del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque con palabras humanas nosotros no podemos convencer a nadie que es un pecador y que merece la ira de Dios y que si se arrepiente Dios lo perdona. Es algo tan difícil para un ser humano común y corriente que no conoce nada de la palabra que puede entenderlo. Entonces tiene que ocurrir un milagro extraordinario, y eso ocurre con la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo usándote a ti o usándome a mí. Pero es cuando nos sometemos a Dios, cuando anhelamos ser llenos. Mire lo que dice Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando son llenos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con alguien? Mire, ¿qué pasa cuando alguien es lleno del Espíritu Santo? Va a hablar con denuedo, con ganas, con ímpetu, con infundia, le va a poner ahí. ¿Sabe qué? No le van a... Hey, te toca evangelizar. Vamos a evangelizar el sábado. Mira que no hay nadie quien evangelice. Es lo que hace el Espíritu Santo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Comienzas a hablar con denuedo, con ganas. El que tiene denuedo hace el esfuerzo para testificar a los inconversos con valor, con resolución. Y no le importa qué le vayan a decir, no le importa que se burlen, no le importa si le van a negar, le tiren la puerta, no le importa nada. Sigue hablando con denuedo. ¿Por qué? Porque sabe de que esta es una obra extraordinaria, es un milagro solamente que viene de parte de Dios. Eso es lo que hace realmente el Espíritu Santo de Dios, cuando uno está lleno del Espíritu Santo de Dios. Pero muchas veces algunos dicen que son llenos del Espíritu Santo para poder orar por alguien y cobrarles. ¿Cuándo dice la Biblia que eso se tiene que hacer? Esperando prebendas de uno y de otro. ¡Qué vergüenza! Pero también vergüenza por aquellos que no leen la Biblia, porque son ignorantes y se dejan guiar por lo que la gente dice. Tremendos ladrones.
El cristiano que tiene el denuedo de ese poder del Espíritu intencional, deliberado, es en la obra de evangelismo y se hace a propósito. Yo llevo mis folletos a propósito. Yo recuerdo cuando recién nos casamos con mi esposa, no teníamos el departamento que rentábamos, no había cómo lavar y teníamos que ir a lavar en las lavanderías. Pues en Estados Unidos eso es de lo más normal. Y mientras iba listando la ropa, y ella me vio, oye, ¿qué estás haciendo? Yo cogiendo un montón de folletos, ordenándolos, porque yo sabía cuál utilizaba para que determinado. Y agarraba mis folletos. Y agarraba y me lo guardaba. Ella ordenaba la ropa para llevar y yo ordenaba mis folletos para llevar. Y dice, ¿y qué estás haciendo? ¿Por qué? ¿Cómo vas a llevar? ¿Vas a lavar los folletos o qué? No, yo lo hacía intencionalmente. ¿Por qué? Porque no puedo perder ni siquiera ese tiempo para hablar de Cristo a otra persona. Iban ahí en el laundry, allí en la lavandería, pues hay mucha gente que se reúne. Ya, todo el mundo aprovechaba para poder evangelizarlo. Pero muchas veces ni siquiera un folleto tenemos. Ni siquiera abrimos la boca, nunca hemos compartido. Muchas veces nos conformamos con solamente nosotros haber escuchado el evangelio de verdad, el poder saber quién es Cristo, el poder habernos arrepentido y ser salvos. Y muchas veces te sientes seguro de tu salvación, pero ¿sabe qué cuenta le vas a dar de tu cumplimiento en la obra de Dios? Si la gran comisión fue para todos nosotros sin excepción. La gran comisión no solamente es para el evangelista, el pastor, para el diácono, no, es para todos nosotros. Muchos quieren ser llenos del Espíritu Santo para creerse más que los demás. Y conozco porque he estado en varias congregaciones. Y muchas veces, Señor, lléname. Y cuando no lo llena, se sienten hasta frustrados. Y otras veces dices, lléname. Y algunos tienen un don por ahí, ¿verdad? Y ya se creen lo máximo. Y son los que dominan a la congregación. Y otros no tienen dones espirituales, pero tienen dones carnales. Algunos no tienen discernimiento, pero tienen el don de sospecha. Y por eso hablan. Sí, o sea, yo todo eso me lo sé, hermanos. Sin embargo, la Biblia es muy clara y dice, cuando uno es lleno del Espíritu Santo, ¿qué se hace? Va a evangelizar con denuedo. Nadie te va a poner trabas. Nadie. El cristiano que tiene el denuedo, entonces, del Espíritu Santo, va a hablar de manera intencional, va a ir preparado. Nadie lo agarra por sorpresa. Lo hace a propósito. Hace planes para evangelizar, ejecuta esos planes. Y no es algo que lo hace de vez en cuando. Siempre está procurando evangelizar. Siempre en el vecino ve un potencial cristiano. En la comunidad, en la colonia, ve potenciales cristianos, hijos de Dios. Aún en los enemigos ve potenciales cristianos, porque solamente Dios puede hacer una obra en ellos. Entonces tenemos que entender lo que esto implica. Dios quiere que evangelicemos de manera intencional, no porque nos puchan, no porque no hay nadie que lo haga, porque siempre hay alguien que lo hace. Él quiere que el evangelismo sea intencional y sea un estilo de vida de a todos aquellos que son llenos del Espíritu Santo. Todos. Para este fin se ha dado el Espíritu Santo. Ese es el propósito de Dios. Es como Dios lo diseñó así. Porque se lo voy a leerle, Hechos 1:8, lo que mencioné hace un momento. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, ser testigos? Ya lo hablamos. Pues ir, predicar. Eso es ser testigos. Pero muchas veces lo pasamos tan por alto y nos importa un cacahuate lo que dice la Biblia. Pero eso no hace un cristiano verdadero. Muchas veces tal vez no nos hemos comportado a la altura de la palabra. ¿Por qué? Porque nos ha faltado el entendimiento. Es este el fin que el Señor ha mandado
que podamos ser llenos de su Espíritu. Una llenura va a resultar en alguien, o va a producir en alguien que comience a hablar la palabra de Dios, que comience a hablar con denuedo, que comience a evangelizar, que no se calle más la boca. Tomas un eco, pues yo le voy a pagar mis 20, 30 pesos, pero no se va a ir de acá sin que yo le evangelice. Claro. ¿O usted cree que alguien se va libre? A veces que he ido con algunas cosas, pero es muy raro las veces que alguien se fue, de los ecos que yo tomo, que alguien se fue sin que yo le haya evangelizado. Porque uno tiene que hacerlo de manera intencional, de manera diaria. Tenemos que hacerlo una costumbre en nuestra vida. Dios ha dicho que esta congregación crecerá. Y Dios puede hacer algo tremendo él solo, pero ¿sabe qué? Lo hemos visto, Dios siempre ha hecho uso de los hombres para cumplir sus propósitos. Lo vemos desde el comienzo. Dios pudo sacar solo libre a Egipto, ¿sí o no? ¿Necesitó a Moisés? No, él pudo hacerlo solo, pero usó a Moisés. Siempre ha habido un sinergismo entre Dios y el hombre. No porque el hombre lo merezca, sino porque Dios en su gracia así le plació. Y lo podemos ver en diferentes etapas. En el tiempo de los jueces, por ejemplo, ¿qué usó Dios para librar al pueblo de Israel cada vez que caían en pecado? ¿A hombres o no? No porque lo merecieran, simplemente a Dios le dio la santa gana. Esa es la gracia inmerecida que va sobre nosotros. Siempre había un sinergismo y ahora Él cumplirá sus propósitos, pero usándolo a usted y a mí. Si usted estaba orando por ser lleno, ya sabe para qué tiene que ser lleno del Espíritu Santo. De todo esto, ¿cuál es la lección? Pues podemos sacar algunas lecciones. La primera lección que podemos ver es que la congregación no debe ser una congregación de 4 paredes. Tiene que ser una congregación que va y trasunta las 4 paredes. Es decir, una congregación que va a las calles, que no se queda acá nada más. Los apóstoles no se quedaron ahí en su iglesia, vamos a decir entre comillas así. No se quedaron congregados ellos en el aposento alto, detrás de la puerta, ahí orando y alabando a Dios. Ellos salieron fuera. Hay muchos de ustedes que ya tienen más de 5 años. Yo pregunté en esos 5 años, ¿cuántas personas usted llevó a los caminos del Señor? Estoy hablando de 5 años, estoy dando chance. ¿Cuántas personas llevó a los caminos del Señor? Alguien dirá, yo no tengo 5 años, yo tengo 3. Pues en esos 3 años, ¿cuántas personas ha llevado a los caminos del Señor? En este último año, el año 2014, ¿cuántas personas llevó a los caminos del Señor? El último mes que estamos en este mes de enero 2015, ¿cuántas personas usted guió a los pies del Maestro? ¿A cuántos le habló? ¿A cuántos le predicó? No tiene que levantar la mano ni dar la respuesta, pero usted dice la respuesta. Significa entonces que algo no está bien, que tenemos que reevaluar cuáles son nuestras prioridades, cuáles son nuestros objetivos como cristianos, si estamos sometiéndonos a la Biblia, a la palabra de Dios, o simplemente lo leemos porque tenemos que cumplir. Cuando nacieron de nuevo por el Espíritu, cuando recibieron ese bautismo del Espíritu, los apóstoles dice que comenzaron por las calles a predicar y a testificar a todos los inconversos. No se quedaron callados, hermanos. Siguieron hablando y predicaban al aire libre. Ahora, eso es lo que primero que tenemos que entender, la primera lección. La iglesia no es una iglesia de 4 paredes, es una iglesia de ir y predicar a los inconversos afuera. Muchas veces he visto en algunos lugares que a algunos les gusta predicar, pero en la iglesia, pero afuera se quedan mudos. Parece que les cortan la lengua afuera. Muchos están aspirando ahí al púlpito, cuando lo que debe ser es predicar a los inconversos. Es la labor de todos nosotros.
La segunda lección que vemos aquí es que la predicación de la cruz es suficiente. Versículo 23, 24, 36, 38. Aunque todavía no hemos llegado a analizar el contexto de este mensaje de Hechos 2, basta decir que ellos estaban predicando a Cristo crucificado, llamando a los pecadores al arrepentimiento. Fíjense algo interesante que usted no ve acá, que nadie se hizo amigo de nadie. Nadie se puso, vamos a hacer una carnita asada para invitarlos a ver y así le hablamos de Cristo. Nadie hizo eso. Nadie comenzó a levantar un ministerio de música para cantar por aquí y cantar más allá. Nadie hizo nada de eso. Nadie daba charlas de finanzas para verlo cómo ser más prósperos. No vemos que aquí hacían mimos o dramas para entretener a la gente. No tenían ningún ministerio de jóvenes, damas, caballeros, nada. No daban conferencias de liderazgo. No daban esas conferencias o talleres de coaching que están llamando ahora para los pastores. Como si necesitáramos de eso. No les decían a las personas, vengan por su milagro para que llegaran. Lo que le decían, ven a la cruz de Cristo y sé salvo. Hay que predicar eso. Ese es el evangelio. Es el evangelio verdadero. Recuerde, la palabra más importante en todo el libro de los Hechos es su misión. Y ellos recibieron esta misión de la gran comisión que ya el Señor había hablado y se sometieron a ella. Se sometieron a las instrucciones que Dios había hecho, Cristo mismo. Pero ¿qué necesitamos nosotros? ¿Acaso no sabemos? Tal vez no nos está hablando audiblemente, pero está en su palabra escrita y la Biblia es fiel y la Biblia es verdadera. ¿Cuántos entienden que la Biblia es verdadera? ¿Y por qué entonces no someternos a la palabra de Dios? Si es verdad. Ellos creyeron a su palabra y cuando entendieron de la gran comisión, ellos simplemente se sometieron, obedecieron y fueron a predicar para que otros también pudieran ser salvos. Porque el no hacerlo, ¿saben qué? Nos hace mostrarnos como egoístas. Que solamente a nosotros mismos aspiramos a ser salvos. Mire, se lo voy a repetir, la gran comisión, por si acaso a alguien se le olvidó. Mateo 28, ahí está, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Hablando de naciones. Hay algunos que dicen, sí, yo tengo mi ministerio y yo me quiero ir a Estados Unidos para desarrollar mi ministerio. Porque le dice que ir a todas las naciones. Yo por eso quiero. No, comienza con tu barrio. Sí, comienza con tu barrio, comienza con tu colonia, comienza con tu manzana, la cuadra donde vives. Y después veremos si Dios verdaderamente te va a mandar para allá. O te manda para Haití. ¿Cuántos quieren ir a Haití? Ahí ya no quieren ver. ¿Se dan cuenta? Pues están igual que los de la prosperidad, que predican pura prosperidad, pero en países prósperos. ¿Por qué no predican la prosperidad en Haití, yo digo? Ahí necesitan mucha prosperidad, ¿sí o no? Sí. ¿Se dan cuenta? Son lobos rapaces. Porque si Dios es Dios de prosperidad de acuerdo a su doctrina, pues tiene que ser próspero también en Haití. Y deberían prosperar todos los cristianos de Haití. ¿O no? ¿Y por qué no van allá? Porque no pueden recolectar ahí dinero suficiente para comprarse el coche del año. Porque para eso viven. Entonces a veces se comunican conmigo y dicen, pastor, usted que viene de Estados Unidos, ¿me podrá ayudar para que pueda irme a los Estados Unidos? Digo, pues yo no doy visas. Sí. No doy visas. No, pero para que me manden una carta de allá. Digo, en primer lugar, ¿tú crees que Dios te llamó para allá? Porque si Dios te llamó para allá, no necesitas ninguna carta que yo te dé, ni que nadie de allá te dé una carta. Dios te va a mandar y te va a abrir puertas, te va a llevar para allá. Así como Dios me agarró y me mandó para acá. Porque el mismo Dios de los Estados Unidos es el mismo Dios de México, ¿o no? Así de sencillo. Pero muchos quieren, yo quiero ir a las naciones, pero no predican. Nadie de su cuadra ha sido convertido por la predicación de ellos. No crea que Dios me sacó así nada más. Yo ya predicaba en mi cuadra. He predicado en los parquecitos, en las plazas, he predicado en los mercaditos, he predicado en las plazas públicas, he predicado muchísimo. Pero no lo hacía con intención de que Dios me sacara. Jamás pensé que me iba a sacar, desde luego.
Pero ese es Dios. Pero tenemos que empezar, dice, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas. Eso hay que enseñarle. Alguien que viene, tiene que comenzar a discipular y enseñarle que guarden todas las cosas, no las que le convienen, entre comillas, porque muchas veces las que le convienen no son las necesarias. Hay otras que son mucho más importantes. Que guarden, ¿qué cosa? Todas las cosas. ¿Qué significa que guarden? Que obedezcan. Que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué hicieron los discípulos? Los discípulos simplemente obedecieron a lo que el Señor les dijo. Buscaron a los pecadores y cuando les hallaron, testificaron de Cristo. Testificaron su muerte, su sepultura y su resurrección. Eso es lo que hicieron. Entonces, ¿qué espera Dios de nosotros? Mire, 1 Corintios 1:18 hasta el 21. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios que quiere que prediquemos la cruz a los pecadores. Es lo que Dios quiere. Aun si nosotros, o a nosotros, perdón, nos pareciera locura, pareciera algo ridículo estar que predicando. No, que voy a predicar, nunca, no va a funcionar. Porque a veces se nos entra también ese pensamiento. No importa si funciona o no. Dios nos mandó a hacerlo. Los resultados no nos interesan. Porque los resultados dependen de Él, no de nosotros. Nosotros solamente somos llamados a predicar. Eso es todo. Este negocio no es de nosotros, es de Él. Nosotros no nos mandamos a nosotros mismos. Él es el que nos manda y Él nos indica qué tenemos que hacer. Lo importante es obedecerle, lo importante es esa sumisión de la cual hemos hablado al empezar este libro de los Hechos. La predicación de la cruz es suficiente. La ley, la gracia y esa decisión personal que cada persona tiene que tomar, tiene que adoptar. Y Dios se va a encargar de lo demás. Él tiene el poder para salvar. Nosotros no tenemos el poder para salvarlos. No tenemos el poder para convencerlos. Algunos convencen tal vez a sus hijos cuando están pequeños, pero sabe que eso no sirve si Dios no los salva. Hay que enseñarles cuál es el camino correcto, de tal manera que cada uno de los niños, jóvenes, adolescentes puedan tomar su propia decisión y ser salvos. La palabra de la salvación está cerca de nosotros y podemos ver el poder de la salvación si nosotros la predicamos. Si no la predicamos, ¿cómo vamos a poder ver ese poder? Si usted por cualquier razón no puede hacer esto con su boca, hágalo como pueda, pero hágalo, no lo deje. Sométase, obedezca a Dios, haga algo, sea lleno del Espíritu Santo y comience a predicar intencionalmente. Prepárese para predicar, que cuando va caminando de aquí a su casa también puede evangelizar. Que cuando viene para acá, evangelice. Que cuando vaya a trabajar, ahí evangelice. Muchas veces evangelizamos a los compañeros de trabajo de nuestro mismo nivel. Pero ¿qué del jefe? El jefe también necesita de Cristo. Es más, son los que más necesitan del Señor. Y muchas veces no tenemos la cara de evangelizarlo. El evangelismo a propósito en una iglesia es el resultado de ser llenos del Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos que hacer eso con denuedo. Nosotros todos trabajando en equipo en 3 áreas específicas. Cuando hablo de evangelismo, quiero que nos centremos en estas 3 cosas. ¿Por qué? Porque evidentemente a veces consideramos que evangelismo solamente se puede realizar el día sábado cuando sale el equipo de evangelismo. No es así. Ahora se los voy a explicar. En primer lugar, el evangelismo constante. Esto se refiere a estar siempre listo y preparado para poder testificar tanto verbalmente como por medio de la literatura o de los tratados que nosotros podemos hacer llegar a una persona. Ningún cristiano debe andar sin tratados, sin folletos o por lo menos una invitación si no tiene, que tenemos acá en la iglesia y tenemos muchos tratados. Algunos ni siquiera sabían que teníamos folletos. Claro que tenemos. Siempre andamos en este mundo y Dios siempre nos va a abrir puertas para nosotros poder testificar. Puede ser ahí en una plática con alguien, ¿verdad? Puede ser cuando tal vez
Usted va con su coche a echar, poner gasolina ahí a su coche. Digo, ¿a cuántos de esos muchachos que le atienden, que le limpian los parabrisas y le ponen la gasolina, a cuántos de ellos les habló o por lo menos le entregó un folleto? Dígame, ¿a cuántas cajeras del supermercado usted le entregó un folleto? No necesita demasiado tiempo, tal vez no tenga mucho para hablar porque tiene que sacar las cuentas. Déjele un folleto. ¿A cuántas? Si tiene algún tipo de literatura en la mano, va a ser sencillo hacerlo. Mira, te puedo regalar este folleto, eso es todo lo que tiene que hacer. Pero no deje de hacerlo. Hay que hacerlo, que eso se haga una costumbre. Esto es el evangelismo constante, porque constantemente estamos viendo o evangelizando donde vayamos, donde caminamos. Tenemos esos folletos, sea en el bolsillo, sea en el bolso, las mujeres, en la cartera, donde sea. Pero siempre tener un folleto para poder compartir a otros de Cristo. ¿Por qué? Porque viene el final. Y a ustedes muchas veces pareciera como que a nosotros nos interesa poco esa gente que está camino al infierno, sabiendo la verdad de lo que se avecina. Ya no somos ignorantes. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Pero ya sabe para qué. No es para levantar el dedo acusador a otros, es para poder nosotros evangelizar con denuedo. Entonces ya vimos evangelismo constante. El segundo es evangelismo estratégico. Este tipo de evangelismo se trata de planes específicos, enfocados y metódicos que tenemos para alcanzar a otras personas en un área geográfica, como el que se hace los sábados, por ejemplo. Aquí en nuestra comunidad salimos todos los sábados y vamos por las diferentes casas de las colonias que nos rodean, y comenzamos a distribuir literatura puerta por puerta y hacer que la gente lo lea. Compartimos con todos ellos. Esa es la segunda forma. Recordemos esto, hermanos, cuando Pablo no pudo llegar a Jerusalén para testificar allá a los judíos cara a cara, les mandó un tratado. ¿Recuerdan ustedes? Sí. ¿Qué le mandó? El libro de los... ¿qué? Algunos dicen que no, pero vamos a decir, supongamos que no fue Pablo, el que haya sido. ¿Quién fue? El libro de los Hebreos. Porque no pudo llegar. Pablo estaba en Roma, ahí en la cárcel, no pudo llegar donde los judíos inconversos. Entonces, estratégicamente les mandó esa literatura para explicarles el mensaje de Cristo. Mucho, hermanos, de lo que se llevó a cabo en la Reforma se hizo por medio de folletos, de panfletos, de libros, de tipo de literatura. Porque no se podía predicar públicamente, se hizo de esa manera. Entonces nosotros tenemos que evangelizar nuestras colonias estratégicamente, ir colonia por colonia, no solamente una vez, hacerlo todas las veces que sean necesarias. No, es que ya no quieren escuchar. No se preocupe, vuélvala a hacer otra vez. Es que ya hemos evangelizado muchísimo, desde acá de Vías del Obispo hasta la Fama 2, y lo hemos hecho muchas veces, más de 20 veces, todas las colonias. Pues hágalo la número 21. Nunca deje de evangelizar de esa manera. Entonces tenemos evangelismo constante, evangelismo estratégico, y el tercero es evangelismo agresivo, se llama. ¿Sí? Este tipo de evangelismo se trata de la confrontación directa con los inconversos, allí donde se congregan. ¿Dónde están los inconversos? Ahí vamos. Que también es lo que se hace los días sábados. ¿Dónde se congregan los inconversos? Pues en el parque. Ahí están. Pues ahí es donde vamos, ¿o no? ¿Es cierto o no es cierto, hermanos? Pues sí. Esto es lo que vemos acá más a menudo, de hecho, acá en el libro de los Hechos. Esto se puede hacer de diferentes formas. Repartirles folletos ahí, donde sabemos que de repente sabemos que va a haber un desfile, pues nos vamos y ahí va a haber mucha gente. Ahí vamos y les predicamos. Sabemos que van a poner el mercado allá el domingo en la tarde, pues allá nos vamos porque va a haber mucha gente. Vamos y le predicamos, le testificamos uno a otro. Ahí en el parque, pues todos los fines de semana siempre hay gente, pues vamos ahí. Y esto es lo que se llama contacto frío cuando se habla en la parte comercial, porque ni te conocen ni me conocen, entonces tú vas, pero vas
te acercas para intentar establecer una plática con ellos y poder testificarles. Esto es la prédica al aire libre, directo, cara a cara. Lógicamente que para eso tienes que estar preparado, tienes que saber y tener bases de la palabra de Dios. Ahora, no todos, esto es una gran verdad y quiero que lo sepa, no todos van a participar de los 3 tipos de evangelismo. Y eso tampoco Dios espera que todos participen de todos los tipos, pero sí espera que usted evangelice. No todos pueden venir y evangelizar cara a cara, uno a uno, porque no tienen la capacidad, no están preparados para poder presentar el evangelio, presentar la ley y luego la gracia. A veces hasta se le olvida, entonces no están capaces, pero sí pueden repartir un folleto, un tratado. ¿O no es cierto? Entonces no hay nadie que pueda decir yo no puedo evangelizar. ¿Se da cuenta? Que todos podemos trabajar en evangelismo. ¿Cuántos entienden eso? Porque a eso nos llamó. Aquí en Hechos 2 vemos a Pedro, ¿cómo? Predicando al aire libre y los demás están apoyándole. No todos predican, Pedro es el que se lanza ahí. Así que habrá una minoría que va a participar en este tipo de evangelismo agresivo, pero a otros van a estar apoyando constantemente en oración y apoyándole ahí. Porque eso también es importante. No todos podemos participar en este evangelismo estratégico, entregando casa por casa, pero todos podemos o debemos participar del evangelismo constante, porque siempre tenemos interacción con otras personas. ¿O no es verdad? No somos extraterrestres. Siempre interactuamos con otras personas. Lo más importante es ser llenos del Espíritu y procurar y hacer que nuestra vida sea intencional en cuanto a evangelizar. Algunos dicen, es que yo oro, ¿y eso qué? Ora, está bien, muy bien, pero evangeliza. Es que yo canto, sigue cantando, pero evangeliza. Es que mira, yo ya soy viejo, ya tengo tanto de edad. ¿En serio? Pues saca una silla a la puerta de tu casa y todos los que pasan al frente de tu casa, entrégales un folleto. No tienes pretextos. Cumple el llamado que Dios nos ha hecho a todos nosotros. Eso somos, eso es. Tenemos que procurar nosotros cumplir esa misión de evangelizar a los inconversos. ¿Se da cuenta? No es tan difícil finalmente. La lección número 3 que quiero que vayamos está en 1 Corintios capítulo 1 versículo 26 hasta el 2:5. Está un poquito largo, pero vamos a leerlo. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aquí está la lección número 3, este mensaje, el mensaje de la cruz, y este método, la predicación, que muchas veces va a hacer que otros se burlen de uno. La gente, incluyendo muchas veces la gente de la iglesia, se va a burlar de uno cuando uno comienza a someterse. Lo han hecho y lo seguirán haciendo. Oye, ¿por qué tanto evangelizas a todos los sábados? Y ni uno se convierte. Sí, ocurren las críticas. Esto pasa. No digo que esté pasando acá, pero yo he estado en lugares donde la gente, en lugar de animarlos, lo desanimaban. No iban ellos, pero también les animaban a los pocos que iban. Ocurre. Pero ¿saben qué? Siempre lo han hecho. O sea, eso no debe llamar la atención. Si alguien te quiere desalentar, no, yo voy a cumplir, me voy a someter a lo que la palabra dice.
Pero no seas tan exagerado. Te has convertido en religioso. ¿A poco piensas que te vas a salvar yendo a predicar? No, yo ya no me voy a salvar. Yo ya soy salvo. Y por eso voy a predicar. O sea, yo, si no, voy a estar como los testigos de Jehová. Digo, ¿usted es salvo? ¿Usted fue salvo? ¿Usted es salva? No, estoy trabajando. ¿Qué está trabajando? Le digo, no, pues, o sea, por eso que voy de casa en casa para ver si gano la salvación. Pues, qué triste, ¿no? Nosotros no evangelizamos porque queremos ganar. Ya la ganamos. ¿Cuántos son salvos? Pues, comienza a caminar como salvo. Obedezca como salvo. Sométase a la palabra como salvo. Cumpla la misión como salvo que es. Muchos se burlan, es cierto. Pero la pregunta para el grupo de evangelístico de acá de la congregación, que trabaja intencionalmente en esta parte, ¿y qué si se burlan? Yo digo, ¿y qué si otros te echan carro? ¿Y qué si otros vienen y te dicen, oye, no hombre, ya andas metido en la iglesia nomás, te dicen? Imagínense si tuviéramos servicio como otros todos los días. Apenas tenemos 3 días a la semana y algunos ya se cansaron. Yo voy porque soy salvo, por eso es que evangelizo, por eso es que no me puedo callar la boca, por eso es que tengo que ir y predicar. Gálatas 1:10 dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Ahí está. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es decir, que cuando alguien venga a querer bajarte, ¿sabes qué? Yo sigo sirviendo a Cristo, no sirvo a hombres. Y ese entendimiento nos tiene a hacer que recobremos fuerzas y que sigamos caminando. Se burlaron de Cristo, se van a burlar de sus seguidores con toda seguridad. Se burlaron también de Pablo, se burlaron de Juan el Bautista, se burlaron de Isaías, se burlaron de Jeremías, se burlaron de Ezequiel, se burlaron de Daniel. ¿Y qué? ¿Qué pasó? Ahora sus nombres están escritos en la Biblia. Pero el resto de burladores, ¿dónde están? ¿Quién sabe? ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia? Aquí en 1 Corintios 1:26 al 2:5 que acabamos de leer, nos enseña un principio muy importante. Dios ha escogido a lo más sencillo, lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciado, y lo hizo que a propósito. Todo el mundo dice, repartir tratados no funciona, eso lo han hecho siempre. Predicar al aire libre no funciona, porque uno parece un loco yendo a predicar. Cuando vas y le confrontas con su pecado, hoy tú exageras, eres demasiado rudo para decir las palabras. ¿Saben qué? Te están diciendo vil y menospreciado. Pero de eso escogió el Señor. De eso se valió. ¿Para qué? Para poder salvar a la gente. Es justamente las características que Dios quería, que es esas características. Lo vil, lo menospreciado. El hombre dice, no funciona. Entonces cuando funciona, ¿sabe qué? Nadie tendrá nada que decir. Calladito la boquita, se van a ver más bonitos. Entonces van a decir, wow, mira, si eso no funciona, pero ahora funcionó en las manos de Dios. ¿Sí entienden eso? Pero hemos repartido muchos folletos. A veces hemos recibido reportes que hemos repartido 10,000 folletos en el año. Y no estoy exagerando, hemos repartido mucho. En un año 10,000 folletos hemos repartido. Y hemos repartido año tras año, tras año, tras año. Y llevamos 5 años. Pero tenemos que seguir haciéndolo. Tenemos que seguir nosotros predicando. Tenemos nosotros que continuar la obra. Así, hermanos, así le vamos a dar toda la gloria a Dios, porque eso es lo que Él quiere. Porque si fuera cuestión de sabiduría humana, entonces Dios tendría que compartir su gloria con nosotros. Si nosotros montamos un gran evento para que la gente llegue y se convierta, si nosotros desarrolláramos un concierto ahí en la Arena Monterrey para que todos vayan y dice que van a ser salvos, ¿salvos de qué? Entonces, usted se imagina a Dios ahí. Wow, qué tremendo concierto que están haciendo mis hijos, mira. Wow, me dejan con el ojo cuadrado. Imagínense a Dios ahí. Y hemos visto, hermanos, que cada vez que nosotros metemos nuestra gran sabiduría, nuestro plan de marketing a la obra de Dios, va a fallar. Dios no se vale de eso. Dios se vale de sus propios planes, de su propia estrategia, y esa siempre va a funcionar. Así es.
Nosotros no estamos para atraer a la gente con un edificio muy atractivo, porque mire cómo está el edificio. Incluso algunos de acá se han ido. No, mejor me voy por allá porque es que acá hace mucho calor y no hay clima central no. Allá hay una iglesia donde hay clima central, no, en el invierno hay calefacción, wow, todo y en el verano el clima, no, un fresquecito para alabar bien a Dios. Hermanos, nuestra creatividad delante de la estrategia de Dios no tiene sentido, no vale. Lo único que tenemos que hacer es ir y hacer lo que Dios nos manda. Si las almas vienen, qué bueno. Y si no vienen, esa es obra de Dios. No nos debe incumbir. Por lo tanto, porque Él no quiere compartir jamás su gloria con nosotros. Por eso nosotros no tenemos que hacer jamás nuestro gran esfuerzo para tratar de cambiar las cosas a nuestra manera. Recordando una cosa, que Él nos manda a hacer las cosas que muchas veces son inconcebibles para la mente humana, porque Él no quiere compartir su gloria con nadie. Y eso lo dice bien claro el profeta Isaías en el capítulo 42, versículo 8. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Entonces, si nosotros queremos glorificar a Dios, si queremos que su presencia esté aquí con nosotros, tenemos nosotros esa responsabilidad de hacer su obra a su manera y no tratar de mejorarla jamás. No tratar de mejorar su obra con nuestras ideas, con nuestras técnicas tan sofisticadas, con nuestra estrategia de hombres. Jamás. Recuerdo hace años, me contaban cómo sembraban ahí en las serranías de mi país. Y dice que la gente normalmente no vive cerca de donde siembra, vive bastante retirado. Y para ir a donde sembraban, tomaban su caballo y caminaban 2 días, preparaban la tierra y todo, y sembraban, y luego se regresaban a su casa. No había ríos que lleven. Lo único que hacían era esperar. Pasaban un tiempo más o menos prolongado y regresaban y encontraban todo. ¿Por qué? Porque Dios mandaba la lluvia. Ellos sabían la temporada de lluvias. Entonces ellos sembraban, pero confiando en que iba a llover. Iba a llover con cierta periodicidad, de tal manera que a su regreso ya hayan crecido las plantas o lo que ellos habían sembrado. ¿Qué hizo el hombre para poder hacer que crezca? No pudo hacer nada para acelerar su crecimiento. Lo único que hizo es sembrar. El resto simplemente lo hizo Dios. Y eso nos tiene que ayudar a nosotros. ¿A qué? A poder sembrar la semilla. Sembremos la semilla del evangelio. ¿Por qué? Porque el poder, hermanos, está en la semilla, no en el sembrador. Y oremos. ¿Para qué? Para que Dios dé ese crecimiento. Para que Dios pueda dar esa lluvia sobre esa semilla que nosotros hemos sembrado. No depende de nosotros el crecimiento, depende de Dios. Jamás tratemos de hacer la obra del ministerio conforme a nuestra sabiduría, sino siempre hagamos conforme a la sabiduría de Dios. Debemos ir donde están los pecadores, debemos predicarle la cruz de Cristo, sea con un tratado o sea evangelizándole frente a frente. Luego podemos regarla con la oración. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es lo que hacemos los días martes. Tenemos que orar. Es el mensaje de Dios, es el método de Dios. Si hacemos esta obra, hermanos, como Dios quiere, aunque inspire burla de los demás, aunque algunos digan, ya me cansé de predicar, ya no sigo yendo a evangelismo. ¿Saben qué? No se preocupe. Usted siga orando, que Dios dará el crecimiento a esa semilla. Al concluir, podemos ver que del versículo 1 al 4 de Hechos 2 habla de ese estruendo del Espíritu Santo, de la presencia del Espíritu Santo en los creyentes, y esa presencia resulta en un estallido de evangelismo. Y yo espero que eso sea así en cada vida
en cada corazón de los que estamos presentes. Que usted pueda preocuparse en coordinar con los hermanos de evangelismo y decirle: mire, ¿saben qué? Quiero someterme, quiero comenzar a llevar 10, 20 tratados, 20 folletos para poder distribuir. No cuestan nada, se las vamos a dar. No es tan difícil poner al alcance de alguien, solamente poder entregarle un folleto. Tal vez no tenga la facilidad de palabra, pero entréguele ese folleto y ore para que Dios pueda cambiar a esa persona, para que Dios pueda moverse en esa persona, para que Dios pueda salvar a esa persona. ¿Puede hacer eso? Amén. Tenemos que comenzar a trabajar con intención. Desde hoy tiene que comenzar a transformarse en una iglesia de acuerdo al anhelo de Dios. ¿Cuál es? Evangelizar. Evangelizar a los perdidos. No importa, lleve un tratado, porque más vale hacer poco que no hacer nada. Si no puede ir los sábados, vaya y lleve un folleto, lleve un tratado y comparta con otros. De tal forma, hermanos, que cuando veamos personas nuevas que llegan, el nombre de nuestro Dios sea aún más glorificado. Porque no dependemos de hombres, no dependemos de métodos humanos, dependemos simplemente del poder de su Espíritu Santo.